Mi mayor frustración, más que todo, comenzó desde la niñez, porque yo vengo de una familia de 8 hermanos, yo soy el menor y, por ejemplo, mi papá era el único sostén de hogar que nosotros teníamos. Pasé muchas situaciones difíciles también. Por ejemplo, mi papá a través de los años, él salió jubilado. Ya no teníamos quien costeara la cesta básica como tal. Y ahí es donde nosotros empezamos a ser más limitados, las cosas. Yo estaba estudiando, entonces yo tenía que sacrificar de todas las maneras. Yo recuerdo que yo tuve que buscar un trabajo, siendo de 16, 14 años, 15 años, tuve que trabajar. Yo me sentía solo, tenía que abrazar la almohada para poder sentir que tenía algo, porque a pesar que yo tenía una novia, una compañera, amigo, pero ese vacío no lo llenaba ninguna de esas personas. Y yo llego a la Iglesia Universal por una invitación de mi hermana, porque yo recuerdo hasta hoy que yo cuando coloqué los pies en la iglesia, yo sentí la paz. Yo sentí lo que nunca había conquistado o había recibido en una fiesta, con un amigo, una amiga, con un familiar, con mi mamá, con mi papá, con nadie. Y automáticamente hasta el sol de hoy yo estoy ahí, en la presencia de Dios, porque yo vi eso y recibí. Y ahí poco a poco yo fui perseverando, participando de la iglesia, escuché sobre el Espíritu Santo. Ahí vi que los miembros, las personas que hacían vida en la iglesia hablaban sobre el Espíritu Santo, el bautismo. Y me llamó mucho la atención un versículo que decía que nosotros recibíamos poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. Y yo dije, Señor, yo quiero ese poder. Yo quiero también eso lo que está escrito. Yo quiero también vivirlo, porque yo veía aquellas personas que hablaban, que se le veía el rostro, la paz, estaban tranquilos, un matrimonio restaurado, una vida restaurada. Y yo quería eso también, pero yo no me conformé solamente por escuchar la información de aquella persona. Yo también quería vivir mi propia experiencia. Y ahí es donde yo comencé a buscar el Espíritu Santo. Y también yo sé que la base fundamental del ser humano es el Espíritu Santo. Y yo comencé a buscarlo. Comencé a luchar, comencé a hacer mis propósitos. Entonces yo recibí el Espíritu Santo y automáticamente mi vida cambió, porque es lo principal. Dios llenó de salud, fuerza, vida, bienestar. Pero gracias a Dios y el Espíritu Santo, hoy en día soy felizmente casado, tengo una familia bendecida, tengo unas empresas estables, tengo una vida con Dios plena, porque lo principal es eso. Y ahí fue luchando, ahí fui perseverando. Y esa fue mi mayor conquista, porque no tengo... Si hoy en día a mí me preguntan cuál es mi mayor conquista, yo digo que es la presencia del Espíritu Santo en mi vida, que no tiene precio, no tiene valor, y es lo más que yo necesito, es lo más que yo dependo de Él, porque sin el Espíritu Santo automáticamente estoy perdido, no tendría razón de vivir en este mundo.